yo les he venido a hablar de lo que es cimentaciones profundas, más que nada centrarnos en lo que es la carga axial. Ahora, la idea de este proyecto es hacerlo de la siguiente manera. O sea, la idea de la presentación es de la siguiente manera. Más o menos hacer una introducción sobre qué son las cimentaciones, por qué las usamos. Luego entrar a lo que es el proceso constructivo, cómo se instalan. Hablar un poco de cómo se calcula la capacidad de carga. Y terminar con las pruebas que se hacen en las mismas para determinar si una vez instaladas la capacidad está de acuerdo con los estándares propuestos. Antes que nada, sí me gustaría saber un poquito de ustedes y saber cuál es en qué se va, de qué viene, ¿no? Si son más que nada un grupo de gente que trabaja, porque tengo entendido que esta era una presentación de la parte marítima, no sé si ustedes son gente que trabaja en el área marítima o ustedes ya saben, los que trabajan en el área, la parte, o sea, las cargas horizontales son una de las partes fundamentales en el diseño, en realidad muchas veces más importante que la parte axial, porque los problemas que tenemos son más manejables debido a que tenemos un área un poquito más abierta que, por ejemplo, cuando trabajamos dentro de la ciudad. Pero de todas formas, al final, a pesar de que la presentación era para carga axial, yo creo que no estaría de más discutir tal vez un poco. Yo creo que algunos de ustedes deben tener mucha experiencia en eso y podemos dar una idea y tal vez todos beneficiarnos de lo mismo, ¿no? Entonces, así como ustedes han empezado, yo les quería más o menos hablar de qué serían los temas, ¿no? Entonces, bueno, el ingeniero ya, como les había dicho, ¿no? Yo he trabajado más que nada en lo que es el área de geotecnia. Yo acabo de terminar mi posgrado en el 2010 recién, y yo antes de eso había trabajado en Guayaquil en geotecnia también, ¿no? Entonces básicamente de ahí viene la experiencia. Ahora, yo trabajé en una empresa en la parte marítima, justamente, en Nueva York, una empresa que se llama CH2M Hill. Los que estén linkeados a la parte de puertos y marítimos tal vez conocen porque yo en realidad trabajaba para una más pequeña que se llamaba Halcro. Halcro fue la comprada por CH2, pero en realidad Halcro era la que me contrató, ¿no? Y era una empresa que es más que nada marítima. Entonces, tal vez si es que algunos de ustedes están más informados de esa parte, eso es lo que trabajamos. Entonces, ahora justamente les quería hablar de cómo inicia el problema o cómo comienza la idea de las cimentaciones, ¿no? Entonces, les voy a presentar un proyecto. Este es un proyecto en el que trabajamos en Guayaquil, con la empresa que yo trabajaba en Guayaquil, que son las terminales para la Metrovía. La Metrovía es, como lo que yo entiendo, ustedes tienen ahora también un bus exclusivo, ¿verdad? Nosotros tenemos 4 terminales para el bus exclusivo y tenemos 3 líneas en este momento, vamos a terminar la 4ª. La empresa en la que yo trabajaba prácticamente hizo la gran mayoría del diseño de esto. Entonces aquí vemos una de las terminales, donde ya ustedes imaginan que tenemos carga pesada, porque los buses los estacionan ahí en las noches, bastante tráfico. Y Guayaquil tiene una particularidad, que el suelo de Guayaquil es muy blando, está más que nada compuesto de arcillas. Entonces, con ese tipo de cargas, las arcillas llegan al proceso de la consolidación, lo cual puede producir asentamientos. Entonces, en este caso, cuando tenemos una estructura pesada, como pueden ver, ¿no? Una estructura, porque cuando hacemos una terminal, a veces es parte también a veces nosotros como ingenieros no vemos la parte arquitectónica y solo pensemos en la parte funcional y en el costo, que está bien, ¿no? Para eso nos contratan a nosotros, pero también tenemos que darnos cuenta de que a veces la ciudad necesita íconos, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad, ¿no? Y siempre y cuando podamos hacer algo costo eficiente, se puede llegar a hacer proyectos como hacemos esta terminal que llama la atención, ¿no? La gente la ve y realmente es bonito. Entonces, justamente tenemos unas cargas que tal vez son un poquito altas para el tipo de suelo que tenemos, y esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, estaríamos moviendo hacia las cimentaciones profundas, ¿verdad? Otro de los casos, por ejemplo, es
cuando tenemos proyectos como casos como el siguiente. Esto también de hecho es otra de las terminales en el cual se había decidido hacer un puente colgante, ¿verdad? El momento que tenemos un puente colgante, los momentos que tenemos son altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cimentación se ve afectada, ¿verdad? Y vamos a tener un fenómeno que no es tan comúnmente trabajado, que es en vez de hacer carga para abajo, la carga en realidad va para arriba, ¿no? Entonces este es uno de los casos en los que tenemos eso y en los que también tenemos que tomar en cuenta la cimentación profunda y cómo nos ayuda a eso, como la superficial en este caso sería mucho más problemática, o sea, mucho más difícil anclarlo con una cimentación superficial que con un uso de pilotes. Podemos incluso hacerlos, piénselos de forma con algún ángulo. En el momento que usa un ángulo va a ser más difícil que el pilote se eleve, ¿no? Aquí tenemos otro proyecto, por ejemplo. En este caso tenemos un puente, ¿verdad? Este es el puente, de hecho, el puente más largo del país. Y aquí teníamos un fenómeno un poco más interesante, que es la parte sísmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes que también están en un lugar sísmico como es Lima, tienen que siempre tener en cuenta esto, pero no solo eso, sino que en este lugar en particular, en el 97, hubo, si no me equivoco, tal vez se me fue el año, estoy casi seguro que fue el 97, hubo un sismo, ¿verdad? Y en esa vez se notó que había arenas sueltas en toda esta área. Esta área es al norte del país, al norte en la costa del país, ¿verdad? Tenían arenas sueltas, muy licuables, ¿verdad? Entonces es otro de los casos en los cuales, a pesar de que la arena como material de construcción es relativamente bueno, no funciona para todos los casos. Porque si bien alguien podía haber visto los estratos de arena y dicho, podemos hacer una cimentación superficial, el puente no es tan pesado, tenemos tráfico vehicular, básicamente ese puente es más que nada para tráfico vehicular, el tráfico de camiones y ese tipo de cosas es menor. Una cimentación superficial tal vez hubiera podido funcionar, pero como tenemos otro problema fuera de los problemas típicos de la ingeniería, que es la parte de la licuefacción, es otro de los casos en los que se pudo usar cimentaciones profundas. Ahora aquí tenemos también otro de los casos. Este fue un puerto, el puerto de Haifa en Israel, que se trabajó. Esto fue un proyecto muy interesante por el nivel de seguridad, por ejemplo, que se maneja en estos proyectos. O sea, ustedes se pueden imaginar, Israel Israel maneja unos proyectos, maneja niveles de seguridad muy altos, no solo porque tienen carga tienen que tener mucho cuidado con sus cargas, sino que este puerto en particular estaba cerca de una base y ustedes saben que ellos tienen muchos problemas militares. Entonces se toman precauciones extra, ¿verdad? Entonces son muy meticulosos en el momento de aceptar o de aceptar diseños o en la revisión, ese tipo de cosas. Entonces aquí, por ejemplo, una vez más las cimentaciones profundas nos sirven porque en los proyectos marítimos tenemos cosas como los pilares para anclaje, tenemos las cargas de los barcos, van a ser cargas laterales, ¿verdad? Y entonces los pilotes también funcionan mucho mejor que una cimentación superficial. Entonces, bueno, aquí una vez más seguimos con la idea de por qué, ¿no? Cogemos un caso típico, vemos la Torre de Pisa tan famosa que todos conocemos y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en vez de usar una cimentación superficial como se dio en este caso, hubiéramos usado una cimentación profunda? O sea, una cimentación profunda en este caso hubiera evitado este fenómeno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Siendo el suelo tan heterogéneo como es, en un área tan pequeña como la de la torre, vemos cómo hay dos materiales muy distintos de un lado que del otro. ¿Qué es lo que pasó? Un lado tiene un material más compresible que el otro lado. Es básicamente un asentamiento diferencial. Entonces, y el asentamiento diferencial es el más problemático de todos los asentamientos. Porque en realidad, si la torre se hubiera asentado uniformemente, estructuralmente no hubiera tenido problemas. Porque
bueno, claro, hubiera tenido tal vez problemas de acceso, problemas de ese tipo, ¿no? De la parte como para el usuario. Pero no hubiera tenido problemas de ingeniería, digámoslo así, ¿no? No hubiera tenido problemas estructurales, porque simplemente hubiera sido como que la movemos para abajo. Pero en este caso, ¿no? Ya el momento en el que le damos ese ángulo, ya las fuerzas cambian, el diseño ya no va a ser el mismo, ¿no? Y entonces ese es un caso típico en el que la cimentación superficial hubiera podido salvar el día, digámoslo así, ¿no?